Bitcoin es como un poco como una religión. Te repites frases, mantras, hasta que uno ya lo dice, pues no sé, una oración o lo que sea, hasta que uno ya se le queda. Y se te queda el mensaje. Y esto es lo mismo, es como el have fun, staying poor, Bitcoin fixes it, un montón de frases que decimos siempre a base de los memes, repetirlo, de verlo en memes, que se nos queda, se te graba. Y entonces forma parte de ese marketing. Y para querer decir también que no es solo dinero, sino que aprendas que, ¿por qué dicen have fun and staying poor? ¿Por qué dicen to the moon? ¿Qué significa to the moon? ¿Por qué todo el mundo dice hodl? ¿Sabes? El de donde sea. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué dicen lo otro? Y te empiezan a abrir madrigueras. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestra invitada de hoy es Red. Red es la creadora del Maxis Club, la cuenta que desde hace tiempo nos despierta cada día con un meme nuevo de Bitcoin. Proof of Work, un meme por día, más de 1.400 memes publicados inspirados en las escenas más icónicas de la historia de Bitcoin. Maxis Club no solo hace reír, sino transforma esos memes en piezas de arte físico coleccionables, limitadas obviamente en 2100, como no podía ser de otra forma. Colabora con marcas Proof of Ink, aparece en galerías como la Bitcoin Art Magazine en Denver y además tiene un proyecto de caricaturas, Maxis Club Show. Hoy vamos a hablar de todo, de cómo nació el proyecto, por qué el humor es una de las armas más potentes para la adopción de Bitcoin, el maximalismo honesto versus el tribalismo tóxico, el drama eterno de shitcoins versus Bitcoin, la escasez genuina, los op-return wars recientes y, por supuesto, analizaremos algunos de los memes más virales y polémicos. Red, bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Y cuando tenga que hacer una bio para enviar a algún sitio, te voy a llamar a ti. Sí. Yo la verdad que en realidad tengo asistentes que me hacen el research y yo les doy el toque final y mis asistentes están en el ciberespacio. Son, ¿cómo es que se le dicen? Langostas de Claude. Pero sí, cualquier cosa que necesites, avísame. Para la gente que está del otro lado, quiero poner un poquito en contexto. Seguramente muchos la conocen, muchos conocen este arte, es recontra conocido los memes de Maxis Club, pero vamos a ponerlo en contexto de la historia de mi podcast. Nosotros empezamos el primer podcast por allá por el año 2023, se llamaba Crossroad. Bueno, ese canal de YouTube se fue al cielo y yo lo había empezado a hacer en inglés, era pura y exclusivamente en inglés ese podcast, hasta que un día la contacté, quería hacer una nota con ella y me dijo, mira, no me animo mucho a hablar en inglés para un programa, para un podcast, así que si no lo hacemos en inglés, no lo hacemos. Y yo dije, no, lo vamos a hacer y va a ser el puntapié inicial a los episodios de podcast en español. Así que, gracias a vos, hoy ya tenemos un canal aparte en español y tenemos una comunidad muy grande que está creciendo. Y bueno, me encanta tenerte acá de nuevo. Buenísimo, pues me alegra saber que abrí esa puerta, pero bueno, tarde o temprano la ibas a abrir, porque al final lo tienes fácil, si encontrás los dos idiomas, era algo que tarde o temprano te iba a pasar. No, pero antes había tenido varios invitados que eran de habla hispana, pero los había tenido en inglés. Y no Ok. era. Y tenía ganas, y cuando vos me dijiste eso, digo, bueno, vamos a arrancar en español. Después ese canal se terminó yendo al cielo y ahora estamos de nuevo. Antes de arrancar, a todos los que nos están viendo del otro lado, como todos saben, les repito siempre que arrancamos un video, hacer estos videos nos cuesta tiempo, nos cuesta también un poquito de plata, pero por eso le pedimos una contribución. La única contribución que le pedimos es que se suscriban al canal, que nos den un like, que comenten y si tienen algún amigo, vecino, familiar, compañero de trabajo, compañero de la universidad, compañero del club o hasta un enemigo que piensen que estos videos le pueden interesar, compártanselo. Esa es la única retribución que le pedimos y nos ayudan un montón para seguir creciendo el canal y seguir haciendo los videos a diarios. Ahora sí, vamos con la invitada. La primera pregunta ya te la hice una vez, pero te la hago de nuevo porque la audiencia se renueva. Es, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Ok, pues yo llegué, siempre la cuento igual la historia porque es como la recuerdo, entonces siento que me repito para quien la haya escuchado igual en otro lugar, pero va a sonar prácticamente igual, pero para los que no lo sepan, pues estaba leyendo un foro que hablaban de hipotecas, estaban hablando de hipotecas y de burbuja inmobiliaria.
y alguien comentó algo de un nuevo dinero, de una nueva criptomoneda. Y claro, ya la palabra en sí, criptomoneda, sonaba como algo que no había escuchado antes nunca y sonaba curioso, ¿no? Era, no sé, me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, en el foro ese seguían hablando de hipotecas, como que nadie le hizo mucho caso a este comentario porque no era el tema. Entonces, me puse a buscarlo por mi cuenta y encontré una web así como muy austera, que tenía como un chat pequeñito a la derecha con gente hablando en inglés, tal. Luego estaba el icono, el logo de Bitcoin en grande a la izquierda y así como un poco futurista. Dentro de la precariedad de la web era como futurista porque tenía como neones, o sea, perdón, texto en neón y de repente como un montón de palabrejas que sonaban a futuro, ¿sabes? Como pues criptografía, permissionless, habían ciertas palabras ahí un poco, bueno, permissionless no es futurista, pero sí en cuanto a dinero. Y, y me llamó mucho la atención y alguien estaba escribiendo o había un comentario que decía que no hacía falta comprar un Bitcoin entero, sino que podías comprar como partes del Bitcoin. Pero claro, en ese momento yo quería una moneda. O sea, cuando entré en esa web dije, yo quiero una entera, porque una partición, ¿qué significa? Que tengo que compartir esa moneda con alguien, comprarla con alguien más, como ponerme de acuerdo con gente para comprar una moneda entera, con las primeras ideas que me vienen a la cabeza, ¿no? Y entonces, cuando seguí mirando en la web para poder conseguir uno, te llevaba un link a la Deep Web. Y claro, nunca había entrado en la Deep Web. Yo vengo de la rama artística, la tecnología para mí era un enemigo. Y imagínate si ya me llevaba mal con Google, pues imagínate en la dark web, es como, bueno, yo ya me había visto robada 20 veces y asesinada 5, ¿sabes? Y digo, no voy a entrar ahí porque no tengo ni idea y la voy a liar. Y tampoco conocía a nadie a quien decirle, oye, he visto esto, ¿sabes? Me vi que no podía continuar. Pero sí que sentí eh, que lo quería, sentí, lo quiero. O sea, la idea de Bitcoin para mí como marketing está muy bien creada porque siendo individuos individuales que, que pasan del boca a boca, no se pierde la esencia de lo que es Bitcoin y se mantiene como la idea que a todos los que nos engancha reconocemos cuando lo conocemos. Y eso, no habiendo una empresa detrás de marketing, me parece que tiene que tener algo para que funcione tan bien. Y conmigo funcionó, yo lo vi claramente y enseguida fue como deseo instantáneo, amor a primera vista, en plan, te quiero, ¿sabes? Sí, a ver, nosotros somos los que hacemos el marketing. Bitcoin el otro día llegó a 20 millones de monedas minadas, ahora tenemos un poquito más, y todo fue por efecto de la comunidad que empezó con un par de locos allá en el año 2009 y después nos fuimos sumando y tenemos, te quiero preguntar porque claro, vos formás parte activa de la cultura de Bitcoin y ver si compartís conmigo, ¿no? Cuando uno es Bitcoiner, uno trata em, de expresarlo y trata de explicarlo y trata de expresarlo a la gente y cada uno lo hace de la mejor manera. Es como que hay una necesidad por colaborar con el ecosistema y uno termina colaborando de la manera que más le sale, ¿no es cierto? Sí, 100%, 100%, y eso no deja de ser rico porque crece de forma orgánica natural de muchas maneras y te da el reflejo de que tiene certeza en sí porque aunque se digan diferentes lenguajes en diferentes maneras, el mensaje es el mismo. Entonces, si se mantiene eso es porque hay una base que es certera, que no se mueve, que no se puede manipular. Es muy fácil de desmentir. Y, y yo creo que por eso también hace que la gente se sienta inspirada a llevárselo a su terreno y a usarlo como una forma de expresión, porque al final es como, uy,
yo como siendo artista, ¿cómo vas a relacionar un dinero digital con el arte? ¿Sabes? O sea, ¿qué gracia tiene esto? Puedes hacer un cuadro, puedes hacer un único dibujo, pero qué más le vas a hacer? ¿Sabes? Y sin embargo, te pones a rascar y tiene un montón de capas que sería infinito, porque Bitcoin es interesante, lo mires por donde lo mires, desde eh, su origen, eh, todo el tema de cyberpunks que lo rodea, cómo creció desde Bitcoin Tide con también, bueno, hablo de los cyberpunks, por ejemplo, con Julian Assange, toda la historia también alrededor de cómo usó Bitcoin. Todo eso se podría hacer en cómic, por ejemplo, si lo miramos de una rama artística, ¿no? Pero ya no solo Sí. eso, también el funcionamiento de Bitcoin, cómo funcionan los mineros, llevándolo todo a una historia más creativa. Hablo de los mineros como hablo de las millones de cualidades y madrigueras que tiene Bitcoin. Entonces es realmente infinito porque no es solo dinero digital, realmente es una idea que nos regaló Satoshi sobre el futuro que viene. Entonces es, es muy inspirador. Me encanta la frase esa, que es una idea que nos regaló Satoshi para el futuro que viene, porque verdaderamente yo veo que sí, veo que Bitcoin, a ver, yo he pasado por muchas etapas, ¿no? Desde empezar allá, a ver, haberlo conocido en el 2011 como si fuera un nuevo PayPal, hasta, bueno, haberlo dejado, haberlo retomado como un activo totalmente especulativo, luego, bueno, haberme hecho 100% maximalista durante la pandemia y hoy viéndolo que como un puente para mí de el mundo que tenemos hoy al mundo post monetario, al mundo post escasez, y veo que Bitcoin es ese puente que une y va a poder explicar esos dos mundos al que vamos cada vez más rápido, yo creo. Sí, claro, totalmente. Para mí lo que es Bitcoin es un mejor dinero. Yo creo que Satoshi, eh, en- en- yo creo que el fiat, el sistema fiduciario, funcionó bien en un contexto de un momento de la historia. Creo que en su momento fue útil, funcionó bien, aportó muchísimas cosas, pero como prácticamente todos los sistemas tienen su subida y su bajada. Entonces, en el momento en que ya no es que sea peor dinero, es que ya no funciona con el contexto porque la evolución nos pide otro tipo de dinero. Satoshi dijo, voy a ver qué problemas presenta el fiat dejando las cosas buenas que pueda tener el fiat o el cash, por ejemplo, eh, y le voy a mejorar esos fallos y encima lo voy a mejorar al presente y lo voy a proyectar en el futuro o sea, es una genialidad porque no solo lo arregló, sino que encima proyectó el futuro y lo materializó, lo hizo real, que eso es, me parece lo más complicado de todo, porque ideas tenemos todos, pero hacer lo que funcione eh, 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 es increíble, ¿no? Sí, yo creo que igual Satoshi tuvo la idea, lo creó y hacer lo que funcione lo hacemos nosotros todos los días. Sí, Desde los developers, los mineros, todos los que estamos en el ecosistema lo hacemos todo el día. Y me gusta eso que dijiste, que como todo sistema tiene la subida y la bajada, ¿no? Eh, que yo creo que indefectiblemente Bitcoin, la bajada en algún momento la va a tener, y no me malinterpreten. No es que va a tener una bajada, se va a dejar de usar como dinero para pasar a usar como otra forma. Eh, Porque en un mundo, vuelvo a repetir, de abundancia, postmonetario, post escasez, ya tener dinero no representa nada, pero sí Bitcoin va a mutar y va a servir para la humanidad. Pero bueno, no me quiero meter en esas madrigueras filosóficas que no estamos para eso. Quiero que le cuentes a la audiencia cómo nacieron los dibujitos, cómo nació Maxis Club. De hecho, para refrescarme a mí también, porque hablamos con vos antes del halving, así que pasó mucho agua bajo el puente. sí, es verdad, hace mucho. Pues, claro, eh, a mí Bitcoin
me fascinaba y le empleaba muchas horas al día en ver cómo evolucionaba, en estudiarlo y me apasionaba mucho. Entonces, a mí mi vocación es dibujar, es mi hobby, es mi trabajo y es algo que también me motiva igual que Bitcoin. Entonces, eh, en un momento dado, después de ya llevar un tiempo estudiando Bitcoin, no surgió desde el primer momento de, ay, tengo que unir los dos mundos. Pero en un momento dado ya te das cuenta que Bitcoin no va a dejar de motivarte ni de emocionarte y va a estar ahí presente ya muchísimo tiempo, no sé hasta cuándo, pero no le veía al final. Y, y al final estaba quitando un poco de tiempo también a lo que es mi hobby y a mi trabajo y pensé, bueno, ¿por qué no unirlos? Y igual que genero trabajo eh, mm, fuera de Bitcoin, igual puedo empezar a introducir mi trabajo con Bitcoin, relacionarlo y empezar a vivir también con más coherencia conmigo misma, ¿no? Porque si apoyo este dinero, cobrar fiat es como, no, al final ya no se siente igual. Y bueno, y al principio es como, uff, lo veo un poco complicado porque no sé, tampoco no había muchas referencias artísticas en ese momento de Bitcoin, porque en los chats, por ejemplo, la gente de lo que hablaba pues era Bitcoin, había mucho arquitecto, mucho matemático, mucho developer, pero pocos artistas. Y la única imagen que veía eran memes, siempre eran memes que eran educativos y a mí me gustaban verlos porque me hacían mucha gracia, la verdad que son muy graciosos los memes de Bitcoin. Y, 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 aparte son muy útiles, no solo son humor. Y, y eso, y entonces fue muy orgánico, quiero decir, en un punto sentí que había una posibilidad de poder hacerlo y pensé, voy a probar, voy a empezar. Y ahí arrancaste. Sí, ahí arranqué. Como te digo, tomé las referencias de los memes, pensé, bueno, puedo hacer unos memes y vamos a añadirle atributos que tiene Bitcoin. Entonces, por eso hice los 2100 memes para que fuera limitado. Eh, Busqué un proof of work que el hacer uno cada día me parecía un proof of work interesante. Mm, bueno, sí, la escasez, ¿no? Que fuera limitado, escaso. Y aparte está relacionado con Bitcoin. Entonces, pues nada, pensé, si en los chats usan memes, pues quizás es algo que esto haga que sea más visible mi trabajo, si hago que funcione. Y aparte era algo que a mí me gustaba, o sea, tenía que gustarme a mí también. Y Totalmente. sí, a mí me pilló en un momento de mi trabajo en el que ya la creatividad no era lo más importante. Lo fue durante mucho tiempo, pero como que esa pantalla ya me la pasé y lo que más me gustaba en ese momento, que también me sigue gustando ahora, es como organizar los proyectos de trabajo. Eh, Comenzar con una base de ya sabiendo lo que voy a hacer, como casi ya diciendo, bueno, ¿y cómo quiero que termine el proyecto? Porque antes empezaba proyectos y es como, bueno, a ver cómo suena la flauta, ¿sabes? Y a ver cómo va evolucionando. Pero sin embargo, encuentro cierta paz en como organizarlo todo, ¿sabes? Ya, vale, pues terminará en los 2100. Cuando llegue a los 2100 empezaré a hacer, yo quería hacer animación después de terminar ¿no? Pensé, ¿qué más opciones hay aparte de hacer memes? Pues puedo hacer cómics, puedo hacer producto, puedo hacer animación. Vale, pues mira, se abre. O sea, es un proyecto que se abre fácilmente, ¿no? Que se puede expandir fácilmente. Em, las piezas luego no hace falta que sean memes, las puedo vender también como pieza única firmada y numerada y eso también me puede generar unos ingresos y está muy relacionado con el arte y con Bitcoin. Em, Como que todo el rato le veía mucho sentido, pero todo eso me gusta, la parte que me gusta es prepararlo antes. Entonces voy ya como muy paso seguro de a dónde voy. Entonces no me importa tanto como el feedback que pueda tener externo. Sí, que no, antes era como que necesitaba que el feedback externo me confirmase que algo que yo estaba haciendo funcionaba. Porque
ni yo sabía dónde iba, no tenía pensado, previsto el final. Pero cuando lo tienes como todo organizado, ya sabes qué pasos tienes que dar y dónde vas, y vas hasta allí, es cuestión de tiempo, ¿sabes? No, no me importa, no dependo del externo, lo externo me da igual. Bueno, me da igual hasta cierto punto, pero que me da igual para seguir mi proyecto, que no lo voy a dejar a mitad porque no me ha Sí. funcionado, lo voy a terminar. Y en el camino me van pasando cosas. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de esas cosas que te van pasando en el camino. ¿Y por qué crees que el humor y los memes han sido tan efectivos? Porque la cultura de Bitcoin se ha creado básicamente alrededor de memes. Hay memes cuando sube, hay memes cuando baja. Es toda esa cultura de los memes. ¿Por qué crees que es tan efectivo para el mensaje? Yo creo que por el contexto, ¿no? Porque justo entramos en una etapa en la que, o sea, cuando empezó Bitcoin, en la que la comunicación era digital, era online y los memes era algo que funcionaba. O sea, los memes han surgido a raíz de la comunicación en Internet. Este tipo de memes se ha creado ahí. Entonces, mm, me parecía muy inteligente usarlo como para crear. Es que Bitcoin es como un poco como una religión. Esto ya no sé si lo habíamos comentado aquí, pero es como una religión, ¿no? Entonces tiene muchas cosas que se asimilan y en una religión te repiten mucho una frase hasta que, bueno, en una religión, entiéndeme, sí, y también estudiando, pero te repites frases, mantras hasta que uno ya lo dice, pues no sé, una oración o lo que sea, hasta que uno ya se le queda y se te queda el mensaje. Y esto es lo mismo, es como el have fun, staying poor, Bitcoin fixes it, un montón de frases que decimos siempre el to the moon, que decimos que es a base de los memes repetirlo, de verlo en memes, que se nos queda, se te graba, y, y entonces forma parte de ese marketing. Entonces por eso creo que también funciona bien, porque eh, es como vacilón, también no sé, es perfecto, es el lenguaje perfecto para lo que es el dinero digital y siendo joven. O sea, me parece que es su lenguaje y para querer decir también que no es solo dinero, sino que aprendas que, ¿por qué dicen have fun staying poor? ¿Por qué dicen to the moon? ¿Qué significa to the moon? ¿Por qué todo el mundo dice hodl en vez de hold? ¿Por qué? Porque, y eso te hace decir, ¿de dónde viene? Preguntar, ¿de dónde viene? ¿Sabes? En ChatGPT o donde sea, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué dicen lo otro? Y te empiezan a abrir madrigueras. Entonces, por eso creo que funciona bien. Sí, no, creo que la comunicación de los memes es espectacular. Y para la gente que no lo conoce, ¿cuáles son los personajes? Y obviamente que tienen relación ciertos personajes con lo que representan, como por ejemplo el dinosaurio del Fiat y eso. ¿Cuáles son los personajes de la serie de Maxi Club? Pues el protagonista es Maxi, que es la ranita verde, que, bueno, es el bitcoiner medio o maximalista, tóxico. Luego está su familia, que está su hermanito pequeño, que es un bebé, que el bebé también es muy pro Bitcoin, pero es más como un cripto bro, ¿sabes? Quiere el Lambo, quiere como el dinero rápido ya, invertido $100 porque no soy rico mañana, así. Luego el padre y la madre, que depende del meme. Normalmente, o sea, siempre la madre es anti-Bitcoin, es la que, ¿por qué haces eso? ¿Porque tal? Es fiat, pro fiat. Y el padre es pro Bitcoin total, ¿no? También, pero más como escondido porque no quiere, porque si la madre les riñe, pues él les riñe también, pero en realidad también es pro Bitcoin. Pero tengo que decir que alguna vez, dependiendo de qué meme, si el meme me requiere que el padre sea anti-Bitcoin real, lo pongo. O sea, no me los tomo al pie de la letra. Quiero que se entienda más el meme, más que ahí mantener el arco del personaje. Si fuera un cómic, ahí sí, lo respetaría porque no puedes ir haciendo los veletas. Pero en memes está un poco igual porque es demasiado instantáneo el meme. Y luego está pues la banda de no coiners, que son pues los que no han comprado, los que son anti-Bitcoin, que está el banquero, que es el dinosaurio, el shitcoiner, que su cabeza es una caca así como de la aralia,
Em, Está el pollo amarillo que se llama... Ay, ¿cómo se llama el pollo amarillo ahora? Eh, ay, no me acuerdo. Si vos que sos Ay, la se me ha ido el creadora, no... nombre. No, es que fatal, fatal, porque además el nombre tiene una historia, pero ahora se me acaba de ir el nombre. Bueno, no importa. Que también es el que dice Bitcoin se va a cero siempre. Y, y nada, y luego está pues la panda de que sí son Bitcoiners, que es pues el toro, o sea, sí, el toro, la novia, la ranita rosa, que bueno, no, las personalidades no están tan definidas, pero sí que, sí, más o menos, así. Y, y aparte han salido también personajes relacionados con la cultura de Bitcoin. Está el típico meme de Buy Bitcoin con Lagarde, con la senadora Helen, no me acuerdo cómo se Ujú. llamaba. Creo que la vi a Lagarde también Sí, la vi a sí. Lagarde. Vi, me acuerdo, bueno, mucho tiempo tenías el hashtag Free Ross en los dibujitos, y también hiciste el dibujito de Ross saliendo de la cárcel con la plantita. También haces esos especiales donde pasa algo relacionado con el mundo Bitcoin o con el mundo Fiat, aplicado a esta caricatura, ¿no es cierto? Sí, esos cameos, es que además funcionan muy bien porque los transformo en las ramitas y tienen su esencia, se parecen. Para ser tan diferentes a lo que es un humano real, me gusta cuando empiezo a dibujar, no sé cómo van a quedar y cuando los veo digo, ah, pues me mola, o sea, es divertido hacerlo. Y aparte, pues hago, con eso he hecho commissions también, o sea, dibujo a la gente he escrito de mis ranitas. Y lo de Free Ross, eso para mí fue muy loco porque al principio tenía Free Ross y Free Assange, los dos. Y yo era como una batalla perdida. O sea, yo realmente los ponía en plan, no quiero que, y al igual que funcionan los memes que tú haces búsqueda de eso, porque lo pone, lo de Rossi Assange era más en plan, que no se olvide que esta gente están privados de libertad. Y cuando han dado todo para mejorar la libertad de todos, y en mi cabeza no se pasaba para nada, era una batalla totalmente perdida. Es como simplemente no quiero que se les olvide, ¿sabes? Que los tengamos presente porque no, no, es súper injusto lo que les ha pasado. Y en el mismo año, en cuestión de 6 meses, primero liberaron a Assange y luego se liberó a Ross. Y yo cuando borré el hashtag de Assange dije, wow, no me lo puedo creer. Y cuando a los 6 meses pasa lo de Ross, digo, es que no me lo puedo creer. O sea, era para mí impensable y la verdad, en separación de 6 meses, súper loco. Me Sí, alegré muchísimo y pensé, esto eh, aunque hayan sido en distancia, es una muy buena señal un poco para la esperanza hacia la libertad, ¿sabes? Como no ha ido a peor, o sea, se ha arreglado algo que se hizo mal. Y después de los años de la pandemia y todo eso que han sido un poco bajona y un poco así como, uf, que estamos como en un atajo encerrados, fue como dos aberturas de luz mm, que dejaron entrar un poco de aire, ¿sabes? Me alegré muchísimo. sí, sí, yo me acuerdo a ver, me acuerdo que una de las primeras cosas que me llamó la atención de los dibujitos era eso, que abajo de todo tenía el Free Assange y Free Ross. Y cuando hablamos, creo que fue a principios del 2024, ni por asomo uno pensaba que podían salir libres, y terminaron saliendo libres, por suerte. Y bueno, también fue parte de lucha de la comunidad, ¿no es cierto? También otra vez, otro ejemplo de cómo la comunidad Bitcoin, cuando se alinea bajo una causa, logró eso, que Donald Trump prometa en la conferencia libertaria que lo iba a liberar, y cuando asumió, firmó el perdón y liberó a Ross. ¿Cómo te sentiste vos en el momento que lo viste salir con la foto con su plantita? ¿Cómo te sentiste? Vos que fuiste gran activista para la libertad de Ross. Yo muy emocionada. Yo creo que fue algo común entre los bitcoiners que teníamos a Ross muy presente, que se sintió súper bien, o sea, como si fuera un amigo tuyo, ¿sabes? Que lo han liberado y que te sientes súper feliz por él
y un poco te pones en su lugar de nosotros que somos personas que amamos mucho la libertad, si nos la privaran y de repente pensábamos que no la vamos a recuperar y sí, y de repente la vida te da un giro, te da una sorpresa y cambia y vuelves a pisar la calle y eres un hombre totalmente libre, tiene que ser para una persona que realmente ama la libertad, no sé, eh, una madurez espiritual, mental, física, todo. Te tiene que afectar muchísimo a nivel interior y, y no sé, yo me alegré. Y siempre que él pone algo, me alegra. Es como, oye, pues ahora es libre para poder decir lo que quiera. Y fue a conferencias después y sigue súper pro Bitcoin, sigue en las mismas suyas de luchar a favor de la libertad. Y no sé, mucha alegría y un logro, como tú dices, de la comunidad. Si entre todos no hubiéramos seguido diciendo el nombre de Ross, a nadie le hubiera importado, nadie hubiera dicho nada. Pero había Totalmente. mucha comunidad detrás de lo de Ross y a mí no me gusta ningún político, no me gusta Trump, no me gusta ni izquierda ni derecha, absolutamente ningún político, no me creo ninguno porque ninguno que llega al poder, al menos a día de hoy, eh, es una, es una persona, todos son corruptos y llegan al poder pisando cabezas, todos, absolutamente todos, y diciendo mentiras. Pero tengo que guardarme y decirle gracias por esto. Me cae fatal lo que quieras, pero gracias por esto, porque mm, si, no se podría haber hecho de otra manera. No había otra manera. O sea, yo no podría haberlo hecho, ojalá hubiera podido haberlo hecho yo, pero no había, eso era imposible. La única manera posible es esta, oye, lo firmas, el tío lo mete en su campaña, lo dice que, por supuesto, no a él, yo creo que le daba igual, debe ser alguien de su equipo, mm, alguien que le dijo, hay que hacer esto, ¿sabes? No sé, a esa persona le doy la gracia. Y luego ya te sigo criticando lo que quieras, pero en eso, igual que ahora están los desarrolladores de Samurai, Samurái. Ujú. sí, que si quien los liberase, quien fuera, ya podía ser la peor persona del mundo que le diría gracias. Sí, Y además, pues, totalmente. sí, claro, claro, sí, Totalmente sí, no, sí, yo creo que vino por el lado de Robert Kennedy. Yo me acuerdo que en la previa ¿cómo es que se llama? A la elección del 2024, Robert Kennedy iba, que Robert Kennedy es recontra pro Bitcoin, y él en su plataforma tenía el liberarlo a Ross, y lo seguían muchos libertarios. Cuando se baja Kennedy y dice, yo voy a apoyar a Trump, que fue en esa conferencia libertaria, él dijo, voy a liberar a Ross Ulbricht el día uno. Y sí, no, la verdad que fue muy... A ver, yo tengo mis opiniones encontradas, yo creo que tendría que haber ido preso por un tiempo, porque lo que hizo no fue legal, pero no con esa hazaña de tenerlo, darle no sé cuántas cadenas perpetuas, sin libertad condicional, en una cárcel de máxima seguridad. Creo que eso fue un mensaje más que hacerlo pagar por el crimen que cometió, era un mensaje del establishment, del gobierno, del poder, para decir, muchachos, ustedes quieren hacer cosas libres, van a terminar como Ross. Eh, Eso, yo creo que, y esa fue la batalla que se ganó. 100%, 100%. Ellos vieron ahí algo muy peligroso. Es que esa sentencia nos da más la razón. Porque, ¿por qué te pones por qué te da tanto miedo Ross? ¿Por qué le castigas tan fuerte? ¿Qué ha hecho? Ha matado a 100 personas. Es que ni al que mata a 100 personas le pone 2 cadenas perpetuas más 40 años. Exacto, Ni a exacto, un claro. asesino de 100 personas. ¿Me puedes decir qué No, hizo Ross? Es como, claro, pero ¿y si la lección es tan fuerte? Nos estás diciendo que tienes miedo, no nos estás diciendo que estás siendo justo, nos estás diciendo que tienes miedo. Y eso aún te da más razón. Y yo podía intuir que Ross hizo todo dentro de una buena intención. Eh, pero quizás yo creo yo no lo podía saber, igual no. Pero el hecho de la condena,
me hacía tanto sospechar de no tiene sentido, aquí algo no encaja, que te hace que te declines a apoyarlo. O sea que encima lo hicieron mal, lo hicieron mal. Esta sentencia posiblemente es lo que ha ayudado a que él ahora esté libre. Sí, sí, totalmente. Y que haya tomado la relevancia que tuvo, porque Mm, ponele que lo arrestaban cuando lo agarran corriendo Silk Road, que ponele que lo juzgan y le dan una condena eh, para una persona que vende droga, qué sé yo, 5 años. Bueno, el chabón va a la cárcel, va 5 años, sale y no tiene esta trascendencia, pero lo que quisieron hacer fue un mensaje de, creo que ahí es el político cuando te quiere meter, por eso Bitcoin es tan grande, porque lo quisieron prohibir tantas veces, se le tiran tan en contra, que la gente lo toma más en serio y lo va, pelea más por Bitcoin. Entonces yo creo que lo de sí, Ross, el haberle dado 2 cadenas perpetuas más 40 años, sin libertad condicional, en una prisión de máxima seguridad, por haber hecho un marketplace donde se vendían cosas ilegales, eso hizo que la gente tomara más partido y decir, no, sí. muchacho, hay que liberarlo. ¿Y tuviste algún, tú pudiste tener algún comentario o de Ross o de la familia, de haber visto tus dibujos con el Free Ross o el dibujito que hiciste cuando salió de prisión? Lo único que tengo es eh, un amigo que lleva el tema de marketing y artistas en la conferencia de Bitcoin Las Vegas. Me pidió que hiciera unas pegatinas y unos dibujos para allí para la conferencia y me dijo, Ross va a estar y yo llorando, yo no puede ser, digo, si lo tocas, dímelo, así exagerando, en broma, ¿no? Y me decía, si puedo, le doy una de tus pegatinas. Y le dio una de mis pegatinitas de la ramita Ross. Pero bueno, eso es lo único que tengo, pero no importa, está bien, o sea, quiero decir, no necesito, sería guay, sería muy guay, sería genial, pero no lo espero, ¿sabes? No es como, ay, a ver si Ross me dice algo, no lo espero. Ya estoy feliz con que él esté fuera y ya está. Excelente. Bueno, y dijiste que en el camino fueron saliendo otros proyectos. Yo me acuerdo que cuando hablamos aquella vez, estabas con el tema de la serie animada que iba a salir para el Halving. Contanos sobre ese proyecto y sobre otros proyectos en los que hayas trabajado en todo este tiempo. Sí, pues como te dije antes, la animación estaba pensada para el final, para después de los memes, porque no, ya con un meme al día, parece que no, pero me quita tiempo para otras cosas y no quería abarcar algo que no sabía si era capaz de abarcarlo. Pero al final surgió la herramienta de Geyser, eh, que es como un Patreon, pero hecho para bitcoiners. Y en el momento que salió me contactaron, el chico que lo estaba creando pensaba que me podía servir para mi proyecto. Hice varias reuniones con él, me gustó mucho lo que vi por su parte y pensé, oye, ¿por qué no? Me quería esperar al final, pero voy a abrir por el lateral esto aquí, lo voy abriendo y bueno, aunque lo haga de aquí 2 años, pues ya le voy haciendo camino. Pero lo lancé y lancé un par de tonterías ahí para probar y empezaron a funcionar muy bien y la gente me empezó a apoyar mi trabajo, apoyando la animación y la verdad que se sintió bien, es como, ah, mira, pues funciona, pues voy a ir por aquí. ¿Por qué no? No, quería dejarlo para el final, pero si ya está funcionando y ya está corriendo, no lo voy a parar. Entonces, por eso lo seguí y bueno, y luego estuve en stand-by un tiempo porque la animación, ahora gracias a la IA ya no va a ser así, pero la animación que yo hago es manual y eso quiere decir que, bueno, manual con el ordenador, pero hago frame por frame, ¿no? Y cada segundo son 25 frames. Entonces, cada movimiento es como voy mirando cada dedo cómo se mueve al milímetro me encanta hacerlo, pero es muchísimo tiempo y no era realista para mí hacer animación y hacer memes y hacer mi vida. Y entonces hice una pequeña animación
es de unos 7 minutos, se vio en bastantes eventos durante ese año, funcionó muy bien, la gente le gustó mucho, está muy contenta, pero no era viable realmente. Hasta que verano del año pasado me contactó un chico con el que ya había hecho cosas para revistas y me dijo, mira, estoy abriendo unos proyectos de Bitcoin con diferentes personas de la cultura de Bitcoin que hacen diferentes podcasters, diferentes personas que no hacen todos lo mismo. Y nosotros ya hemos trabajado juntos, hemos trabajado muy bien y me gustaría me dijo, ¿qué necesitas para poder hacer la animación? Y le dije, siendo realista, esto. Y me dijo, pues venga, vamos para adelante. Y, y hasta hoy, o sea, ya hemos hecho un capítulo, ahora estamos trabajando en el segundo y ahora estoy aprendiendo animación con IA para ir más rápida porque soy solo una persona animando y yo voy muy lenta y quiero ser más óptima. Quiero mejorar los tiempos y pues estoy enganchada a la IA ahora mismo, la verdad. Perfecto. Y para un artista digital, ¿no? Como vos, ¿cómo juega, cómo ves todo este avance de la inteligencia artificial en animación, creación de arte y demás? Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque estoy muy emocionada al respecto. Estoy súper contenta. Y, 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 em, mm, o sea, la mayoría de artistas que conozco están en contra de la IA y sin embargo hay otro lado que no es porque no lo han visto aún, que acabarán viendo, o sea, esto es como todo, lo acabarán adoptando, que cuando lo descubran les va a encantar. Les va a encantar, porque mira, para mí, aquí me voy a extender un poco, porque es una pregunta que realmente me gusta, porque es algo con lo que yo he reflexionado mucho. Y a mí me encanta el arte, ¿no? Me encanta dibujar, me gusta el arte en todos sus sentidos. Otros artistas que no tienen nada que ver con mi estilo, me encanta. Si veo que tienen algo que me atrae, me gusta mirarlo, saborearlo. ¿Sabes? Yo veo el arte y me transmite muchísimo. Entonces, ya llevaba un tiempo que estaba cansada del arte a mi alrededor, porque no veía innovación en nada. O sea, veía mucha cantidad, pero todo era igual. Ya no había nada que dijeras, ay, esto es una innovación. Ay, esto es nuevo. Algo que respira algo diferente. Estilos diferentes sí, pero innovación no. Como mucho el 3D, pero no era una innovación, ya llevaba muchos años el 3D. Y dentro del 3D era el mismo arte, pero en 3D. Pero no es como cuando irrumpió Disney, por ejemplo. No es como cuando se crea pasamos de nivel. Estábamos súper estancados, pero eso se veía reflejado en el cine, en la música, todo eran remakes, todo eran refritos. Y yo estaba perdiendo motivación porque yo desde pequeña he aprendido a usar analógico, rotulador, acuarela, óleo, anilina, cualquier material, también escultura, el barro, todo, me gusta todo tocarlo. De ahí foto, a cuando ya todo lo digital, con Photoshop, de Photoshop que tú usas pinceles a mano alzada que te hacen efectos de pinceles de óleo, de lo que quieras. De ahí pasé a dibujar en vector, que es otra historia totalmente, que es dibujar con puntos de forma geométrica, que es como hago las ranitas, por ejemplo. También hago pintura de retrato realista. Te quiero decir, me gusta, y ya no sé, y ya sentía, y 3D también lo he tocado, y ya sentía que no había nada, y digo, es que no hay nada, estoy aburrida, y no quiero que me desmotive, porque a mí me encanta aprender cosas nuevas, y era como, jo, y de repente ahí se abrió Bitcoin y eso, pues mira, por eso me atrapó tanto, porque necesitaba algo que me diera esa curiosidad de aprender, ¿no? Entonces, con la IA empezó a pasar todo esto de que de repente que te creaba un dibujo, primero empezó haciendo esos monstruos que hacía, pero luego en muy poco tiempo empezó a hacerte obras de arte al mismo nivel que cualquier artista medio y bueno. Y la gente empezó a llorar muy fuerte
Y yo me empecé a emocionar porque la IA traía esas cosas que hace, que empezaba a hacer con las imágenes, que te las mezcla todas a la vez y está en movimiento y todo se mezcla a la vez y es mil cosas a la vez. Y era, wow, ¿qué es esto? Yo creo que todos hemos visto un GIF que fue de los primeros que te evolucionaba como el ser humano hasta dónde iba a llegar. Y empezaba como desde la prehistoria y pasaba hasta el momento de ahora y se transformaba en un montón de cables y un robot así. Y era como, todos lo hemos visto este, ¿no? Y eso era lo nuevo. Y yo decía, ¡ah! ¿Es esto? Por fin hemos pasado de nivel. Por fin estamos en lo nuevo. Y esto acaba de empezar. Y ahora todo el mundo va a poder hacer y aparte encima te da la herramienta de, perdón que me estoy enrollando un poco, pero es que me parece súper guay. Y te da una herramienta para que no necesariamente tú tengas que tener dotes artísticas en cuanto a la acción, a utilizar la herramienta, sino que simplemente con que seas creativo con tu idea, la puedas materializar. Entonces eso te da una riqueza increíble porque si cada persona hace un estilo diferente, yo voy a dibujar una mano y tú la vas a dibujar y aunque los dos sepamos lo mismo, las manos van a ser diferentes porque tú lo vas a hacer a tu estilo y yo a mi estilo. Si eso lo multiplicamos por todo el mundo que es la Tierra, que cada uno tiene su estilo y encima yo puedo hacer diferentes estilos, o sea, aún se multiplica mucho más. Tú sabes la riqueza que la IA puede darnos de cosas que ni en mil vidas podríamos ver porque no nos daría tiempo. Ahora, todo el mundo haciendo diferentes estilos nuevos, voy a poder ver todo eso que si no fuera así no sería posible. O sea, amplia y encima es que, oye, la gente que está llorando, no te está quitando lo que ya haces, te está sumando. Puedes seguir haciendo, es igual de valioso lo que haces. La gente te lo va a seguir comprando. Es como la IA llegó un momento que ya nadie le podía vencer al ajedrez. ¿Se ha acabado el ajedrez? No, porque nosotros seguimos valorando el juego humano porque somos humanos. Y yo sigo valorando cuando alguien hace una ilustración y se la voy a querer comprar más que una IA porque entiendo el valor detrás. No te resta, te suma. Y ya acabo. Me parece súper hipócrita, lo siento por los artistas que se verán enfadar, me parece súper hipócrita que la mayoría de la gente que critica la IA esté, no esté pintando en óleo en un lienzo, esté usando pinceles del Photoshop que imitan a una pincelada del óleo. No has aprendido a hacer óleo, pero estás usando tu ordenador, lo pinte por ti y haga tu obra de arte. Tú no la Sí, conseguirías hacer, la haces gracias al ordenador y eso no te parece mal. Hacer esa recreación no te parece mal. Estás hundiendo a los artistas del óleo, pero te da igual. Y por último, eh, se me ha ido. Ay, traidor. Eh, ay. Vale. Y por último, tú para aprender, no has cogido el lápiz y has ido dibujando todos los años y has aprendido hasta cómo dibujas ahora. Has ido mirando referencias. Has copiado a Disney, has copiado a no sé quién. ¿Eso qué es? Copiar el estilo. Porque estás usando el estilo de otro. Dibujabas Gokus. ¿Qué pasa? ¿No puedes dibujar un Goku? Porque es de otro. Quiero decir, me roba el estilo. Bueno, así aprendiste tú, así aprende la IA. No es que pues no lo entiendo, no entiendo, son ganas de llorar. Y cuando entiendan cómo funciona la herramienta, todos se van a volcar, todos la van a adoptar y todos la van a adorar, porque es muy emocionante, es el siguiente nivel y amplía mucho más el abanico de las posibilidades. sí, no solo para el arte, sino para todo. Yo uso inteligencia artificial para todo y lo que hace es te potencia las. Si vos no sabés darle órdenes, no es que la gente que no usa la IA eh, piensa que vos le pones quiero hacer esto y te lo hace. No, tenés que saber hacerlo, tenés que saber darle órdenes. Y lo que estábamos hablando hoy con mi amigo, ¿no? Y mi socio, es que te potencia las skills a un nivel espectacular. Es como nosotros ahora estamos corriendo agentes y es como tener en cada computadora una startup de 50 personas. Eh, entonces, obviamente lo que nosotros tenemos la imaginación y las skills
para dárselas a la IA para que la ejecute por nosotros y se potencie. Pero no es que la IA viene a reemplazar, y esto ha pasado históricamente desde que el mundo es mundo. En la revolución industrial estaban en contra de las máquinas de vapor porque iban a dejar a la gente sin trabajo. Hubo propagandas contra la electricidad. Cuando salió el auto, había propagandas contra el auto. Eh, Creo que es parte de la evolución del ser humano y creo que yo estoy de la misma forma que vos, ¿no? Estoy totalmente, no desde la parte artística, porque no soy artista, pero estoy totalmente como loco, motivado por todo lo que trae la inteligencia artificial y todo lo que va a hacernos lograr de acá a futuro. Entonces, yo estoy a favor de esa revolución 100%. Exactamente. ¿Y quién vive en su casa con velas? Vas a casa de tus amigos, Olvídate. puedes tener las velas, pero ¿hay alguien, a nadie ha rotado la luz eléctrica? No, porque es mucho mejor. Pero es lo que tú dices, al principio lo criticaba y todo, pero ahí tienes la opción, nadie te la está robando. Úsala si quieres. Es que no te está restando, te suma. Y Exactamente. sí, y es, lo mejor es que vamos a poder ver algo que necesitaríamos 20 vidas para poder verlo en una. No nos vamos a perder nada. Y no sé, es que no, ¿cómo no puede ser mm, motivador eso, inspirador? Totalmente, totalmente. Creo que es una inspiración para. Yo lo que veo es que estoy tan motivado con Bitcoin y con la inteligencia artificial Ujú. que es como las llaves, la puerta de entrada al mundo que viene y que va a ser un mundo mucho mejor para todos. Y hablando de las memes de la serie original, ¿cuántas van ya? No me acuerdo cuántas tenías el día que te hice la entrevista por primera vez, pero ¿cuántas van ya? Voy por 1435. O sea que te faltan unos 2 añitos de memes. Ay, sí. Ahora ya se me hace largo. ¿Y Ahora ya se me hace largo. cómo surge la inspiración? ¿Vos tenés una lista de ideas, vas viendo, vas viendo lo que pasa en el día? Un poco de todo. Hay varias fuentes, porque claro, yo puedo tener algunas ideas, pero no tengo 1435 ideas de memes. Em, entonces, hay varias cosas. A veces pasa esto que pasa que hay de el topic que hay del momento de Bitcoin, que todo el mundo está hablando de algo en concreto y entonces pues es fácil, como cuando pasó lo de Greenpeace, ¿era? Sí, lo de Sí, el school, y ahí fue como fácil, ¿no? Y entonces van saliendo varios topics que de vez en cuando pues de ahí sacas un meme. Entonces, también hay memes que simplemente los copio, porque al igual que cuando yo entré en los chats y vi memes que se repetían, como el Have fun está impur, creo que el meme lo que necesita, precisamente por eso es un meme, es que se viralice, que lo pasemos de unos a otros. Entonces yo simplemente lo hago a mi estilo. Cuando me gusta mucho y quiero que sea uno que llegue a más gente, que no se quede ahí, mi manera de compartirlo es pasándolo por mi filtro, pero manteniendo la idea exacta. Entonces, eh, en- o sea, eso es algo que también tuve que pensar al principio, porque claro, eh, está mal robar un meme de alguien, es como, bueno, no es el mismo concepto que si robas una obra de arte. Sabes que alguien ha pasado sus horas haciendo su dibujo y tú vas y lo copias exactamente igual y lo pones como que es tuyo. Em, Eso lo vería mal. Pero como si cojo un podcast y le llamo de Bitcoin Libertarian, ¿sabes? Pues no es el mismo criterio, no se trata, tú no te voy a viralizar a ti más por usar tu nombre. Sin embargo, el meme vive, o sea, es como, se supone que tengo que ser robado, entre comillas. Uso la palabra robado, que es la palabra más fuerte, pero en realidad es, necesito que me compartas, como un virus, por eso se viraliza. Y entonces entra parte de su naturaleza. Entonces no me siento mal diciendo que cojo memes, copio memes, veo un meme que me gusta, lo copio y lo paso. El trabajo para mí está pasarlo por mi filtro. Y también donde encuentro mucha chicha es cuando hay algún tema un poco, no sé, controversial de Bitcoin, pues los dos, tres primeros comments con más likes suelen ser graciosos.
y de ahí pillo memes muchas veces, del mismo comentario, de la situación esta, porque la gente es muy graciosa, ¿sabes? O sea, te ríes. Es como cuando entras a Instagram y el primer comentario, cuando ves, dices, entro a leer los comentarios porque sé que me voy a reír. Sí, Y el primero y el segundo es que te ríes porque te pilla desprevenida y es muy gracioso. Pues en Bitcoin claro. igual. Sí, siempre pasa en Instagram. Ahora me enganché con que te aparecen esas fotos de raras y después están los comentarios comentando cualquier cosa y te reís mucho, pero sí, 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 Ay, sí, sí, qué totalmente. gracioso. Y los dibujos que vos haces son digitales, pero también la gente lo puede comprar y tienen su número y van firmados por vos. Claro, claro. Y solo son únicos. No hay más copias. Esa es la pieza. Creo que eso es lo divertido y lo guay de la colección. Encima los subasto, no les pongo el precio, dejo que la gente les ponga el precio. Claro. Y Entonces, es obviamente, algo, obviamente el precio está en satoshis. sí, claro. Uso Safe City y Plebeian Market para subastarlos. Perfecto, Y todo perfecto. es con Bitcoin, claro, no, no tendría sentido hacerlo de otra manera. Exacto, no, no, seguramente. Y te hago una pregunta, ¿cuál fue el meme de los 1400 y pico que hiciste que más te gustó? Eh, Uno de los que más me gustó, el primero que me viene a cabeza y de los que mejor funcionan, es este que se ve un iceberg, que está Maxi nadando en el fondo del mar y se ve un iceberg y arriba pone la parte que está en la superficie del hielo, pone price, precio, y todo lo que hay profundo, escondido dentro del mar, que es mucho más grande que la parte superficial, pone study Bitcoin, justo lo que pone en la imagen que tengo puesta. Es como todo lo que tienes por estudiar de Bitcoin y lo poquito que es el precio y todo lo que a la gente le importa el precio cuando este bebé me gusta mucho porque es bonito, no sé, me gusta, es todo muy azulado, me gusta la gama de azules como todos los colores que tiene. Es un buen meme ese. Y el que más viral se hizo, Este es uno de los más virales, pero creo que el que más es uno que se ve, son dos viñetas y la viñeta, y las dos viñetas es como una viñeta entera partida por dos. Entonces tú ves un árbol y ves en la viñeta de arriba la copa del árbol y en la viñeta de abajo las raíces. Entonces en la rama de arriba de la copa hay tres personajes sentados, todos no coines. Está el shitcoiner sentado en la punta de la rama, está el banquero en mitad de la rama cortando, cerrándole la rama al shitcoiner para que se caiga, y luego está la von der Leyen cortándole la rama al banquero, y abajo de todo, en la segunda viñeta, está Maxi con un hacha cortando el árbol directamente, y el hacha es Bitcoin, y pone Bitcoin. Entonces, como ese yo creo que es el más viral. espectacular, espectacular. ¿Y qué proyectos, además de terminar con las memes y la animación, tenés a futuro, si se pueden hablar? Eh, pues la verdad que el de a futuro era los tengo ya todos rodando. O sea, uno que aún no está rodando, que formaba parte de esa base que te digo que organizé al principio, es hacer cómic, porque estos son memes, pero me gustaría hacer cómic, porque creo que se va a entender más todo, los personajes, la relación entre ellos, puedo desarrollarlos más y esa parte me parece interesante. Y me gusta además hacer cómic, he leído mucho cómic y me gusta. Entonces sería como, también lo pensé como, bueno, los memes han de ser muy simples y el estilo es súper simple, el de la ranita, ¿no? El del cómic quiero que sea un poquito más complejo la historia, más elaborada, y el dibujo tiene que ser un poquito más elaborado. Y ya el último salto es la animación, que debería ser más elaborada la historia, y los personajes ya tener todo un abanico de expresiones, de las relaciones entre ellos mucho más exageradas, como que el producto también evoluciona con la complejidad del dibujo en sí mismo.
Esa era la idea. Entonces me faltaría el cómic, porque el producto ya hago, la animación ya hago, los cuadros ya están ya están también moviéndose y los memes están también en camino, entonces solo esa sería la pata que faltaría. Excelente, bueno, y cuando una de las cosas que quería hablar era que te volví a contactar después de que te mandé Telegram para ver si podías venir de nuevo al podcast en el posteo de Marcelus, que ese posteo se hizo muy, muy viral, sobre todo que hablaba de VIP 110, y vos estabas muy a favor de eso, que obviamente es no llenar la blockchain de dibujos y todas esas cosas. ¿Por qué vos vas por ese camino siendo artista? ¿Por qué no usar al Maxi como por ejemplo, una rune o un ordinal? Pues yo lo tengo clarísimo, clarísimo, porque Bitcoin es dinero, eso primero. No es una especie donde guardar tus dibujos. Eso primero de todo. Entonces, hay otras maneras de vincular Bitcoin con el arte sin entorpecer la Layer 1. Entonces, existiendo eso, como sidechains, por ejemplo, Counterparty, que está asociada a Bitcoin, que sí, tiene una altcoin, pues como si usas la L2 o una sidecoin, pero bueno, pues es el terreno del artista. Yo puedo entender que tengamos ahí un espacio, porque yo lo investigué ese espacio, ahora te lo voy a contar. Pero la Layer 1, que es dinero, no hay ninguna necesidad de que metas ahí imágenes que no guardan ningún tipo de copyright, porque es como grafitis pintados ahí al aire, que no son de nadie, todo el mundo lo puede tener, en realidad no posees porque lo que te mandan son unos bitcoins y es como, no tienen ningún tipo de owner, de soy el propietario. Y tú como, si yo copio ahora un dibujo mío, alguien coge un dibujo mío y lo mete en la blockchain, ¿cómo, quién va a decir que no es suyo o que es mío o de quién es la propiedad? O, tío, o sea, no vale para absolutamente nada esto, solo para meter tus cosas ahí. yo- Es que no, tiene cero utilidad más que el bombo de estoy vendiendo NFTs de Bitcoin y la gente lo compra por a ver si sube de precio y escamas, o sea, Sí. engañar, ¿vale? Entonces le veo mm, cero sentido. Entonces, yo el proceso que hice en cuanto a asociar Bitcoin o sea, sí, con mi arte a un nivel tecnológico dentro de lo que es en las layers de Bitcoin, cuando yo entré, aparte de ver los memes, también ya se había creado estos NFTs de Bitcoin. Los NFTs de Bitcoin son de 2016, anteriores a que Ethereum explotara sus NFTs como producto, o sea, Vitalik se copió de los NFTs que ya existían de Bitcoin para lanzar sus NFTs como, uy, mira, tokens con arte Tadili y toda la burbuja que él formó y que luego se le dio tan mala fama a los NFTs. Antes de que los explotara Ethereum, Vitalik y en Ethereum, nadie hablaba de los NFTs de Bitcoin, era algo súper underground que eran esta sidechain de Counterparty que tú lo que hacías era comprar esa moneda Counterparty con Bitcoin y entonces creabas unos NFTs dentro de su protocolo y el intercambio siempre era con Bitcoin y Counterparty, no había nada más. Entonces los hacías un token y esos tokens se metían en el listado de cartas de Pepe y eso era una colección cerrada, tenía mucho más valor, no sé, me parecía que tenía sentido y que le estabas dando características de Bitcoin al arte. Entonces yo aprendí a hacer esos NFTs antes de que estallaran los NFTs de, mm, los NFTs de Ethereum y aprendí cómo se hacían porque pensé, esto es lo que tiene sentido para mí como artista. Voy a aprender cómo se hace, qué es, cómo funciona. Hice varios NFTs de Bitcoin para colecciones de de los peces, de Bobo, del oso y tal. Y bueno, la verdad que hice dos o tres y dije, esto no es mucho lo mío, no le vi como, sí, o sea, sí que habían como, pues eso, a un nivel muy underground, chats
de Telegram donde se subastaban estos NFTs, pero no sé, no le veía yo un espacio para mí. Estaba como muy cerrado a la rana Pepe, esa rana Pepe, no sé. Aprendí y me gustó, me encantó. Entonces yo lo que decidí, porque yo ahí ya estaba haciendo Maxis Club, lo que decidí es, bueno, lo que yo le veo utilidad a esto es darle un extra a cada obra física que yo venda de Maxis Club, entregar gratuitamente, dejarme yo mi Bitcoin, gastar yo Bitcoin para crear un NFT de ese cuadro como certificado de autenticidad. En plan, yo te mando este NFT y con este NFT que está dentro asociado a Bitcoin, eh, vas a poder garantizar 100% que la obra esta es la tuya, porque tú tienes el NFT. Y eso me parecía muy guay. Y no era nada de scammer porque yo perdía dinero, porque yo creaba ese NFT y lo daba con la obra. No era un certificado, me parecía que funcionaba en ese sentido muy bien a nivel artístico. Y en eso sí hice los 2, 3 primeros cuadros que vendí. Y entonces vino Vitalik con su bomba de NFTs y ya todo lo que yo escribía con NFTs como, buah, es que esto es una super scammer, no quiero, encima que estoy perdiendo dinero, no quiero que me asocien a esta idea y fatal, ¿no? Pero yo respetaba a la gente que hacía NFTs de Bitcoin porque era algo que para mí tenía valor y tenía sentido y era una sidechain, no afectaba la L1 para nada. Hasta que de repente, cuando ya tienes una vía que lo estás haciendo y que no molestas a nadie, que estás dándole las características de Bitcoin, de repente eh, Rodarmor encuentra una falla en Bitcoin, empieza, en vez de decir, oye, encuentra este fallo, lo empieza a aprovechar para abrir este protocolo de ordinals, donde la gente empieza a meter basura, empiezan a decir que han roto Bitcoin, encima súper malos actores, riéndose de todo el mundo, no sé, como una actitud feísima que todo era como, y esto es arte, me quieres vender que esto es arte, ¿sabes? Pues yo no lo estoy viendo. Y bueno, y ya todo eso ha derivado a donde estamos ahora. Y por eso te digo que tienen otras vías y que lo hagan en la L1 me parece, y además de estas formas, y que solo quieren como engañar a la gente, no, nunca estaré a favor y nunca los he usado, nunca he usado. Fui súper anti-ordinals desde el día uno porque no vi nada de valor ahí para nada, solo vi scammers. Sí, totalmente, yo también. Yo soy anti-ordinal, soy anti-NFT. Yo me acuerdo cuando yo estaba acá en Hong Kong con el hype del NFT y nunca lo pude entender. Digo, ¿cómo estás comprando un dibujo? Yo digo, esto es un scam. Y sí me gustaba la tecnología detrás de los NFT. Yo soy la tokenización de los de RWA, ahí se puede encontrar un caso de uso, pero los NFT son ni más ni menos que un scam y también los ordinals, perdón si me escucha mi amiga Wendy, los ordinals, yo estoy 100% en contra de esas cosas. Aparte porque la cultura de los ordinals es una cultura shitcoinera dentro de Bitcoin. Tienen todo su cultura, su arte shitcoinera dentro de Bitcoin y a los shitcoiners los quiero afuera, no los quiero dentro de Bitcoin. 100%. Pero además es eso, es que tienes otras vías para hacer. Yo entiendo que, por ejemplo, las cartas de Pokémon, eso es un scam, ¿no? Se podría decir. Pero bueno, déjalos. Quiero decir, están a su rollo, hacen lo que quieren, se le puede encontrar valor en eso. Eso es independiente. Eso que dicen, si le quieres dar valor a algo, dáselo sí, pero ya existía. Ya tenía un espacio, ya se habían encontrado vías para poder hacer eso asociándolo a Bitcoin. No Ujú. era necesario hacer esto, pero para nada, para nada. Y es que encima lo que ya existía sí te daba ese poder de owner, de propietario. Eso lo Exacto. solucionaba, pero es que en la L1 es, eh, no es posible, no lo puedes asociar a una persona, ¿sabes? No, ni tampoco hay un registro de quién lo hizo antes, de quién lo hizo después. eh, la gente poniendo en un día 6.000 runas, ahí, no sé, o sea, no. Totalmente. Totalmente, no, y ya lo hablamos de eso con Marcelus, estuvo espectacular. A ver si podemos hacer, porque me pidieron que haga uno en inglés, hablando de VIP 110, y le pregunté a Marcelus si lo podía hacer en inglés, y me dijo que sí, porque la verdad que lo explicó de una manera, yo no soy un tipo técnico, y lo explicó de una manera espectacular que me hizo entender muchas cosas, más allá de que yo estaba a favor de eso,
pero me dio la parte técnica de por qué estar a favor. Y también vos, Bitcoin te hizo pasar de un artista a entender un montón de cosas técnicas, porque yo te veo activamente participar en discusiones que envuelven un montón de cosas técnicas que no mucha gente sabe y lo aprendiste con Bitcoin. Sí, pero a ver, eh, yo comprendo las cosas y sé cuando algo está como apoyado en una lógica, como puedo ver, distinguir patrones. Entonces, cuando distingo patrones, me puedo defender cosas porque veo que tienen la base para poder ser defendidas. Entonces, aunque no las comprenda del todo de forma técnica, sé que hay certeza en eso. Entonces, defiendo lo que comprendo. Eh, y, y, eh, y es fácil. O sea, en ese sentido puede parecer que comprendo cosas técnicas profundas, pero no, para nada, porque no las he estudiado. Eh, comprendo los patrones que encajan. Y entonces ahí se crea una lógica que funciona igual como si lo comprendiera a nivel técnico, porque siempre está una respuesta lógica detrás. Entonces, claro, al igual que vi el patrón de que cuando de repente empieza a existir ordinals, todos los que lo apoyan son scammers, empiezan a usar palabras de he roto Bitcoin, vienen de Ethereum, y todos usan el mismo vocabulario y una agresividad y un como para nada intenciones de aportar, sino más de destruir por muchos frentes. Em, ahí a mí desde ese momento me hacen ponerme en el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? No lo sé, pero estoy en el otro lado. A veces simplemente por saber que ese lado no es. Entonces, cuando ya estoy en el otro lado, me gusta involucrarme, entonces no es que me ponga a estudiarlo, pero de estar tanto ahí lo acabas entendiendo. Llega un punto en que lo entiendes porque preguntas. Yo pregunto y oye, ¿y esto por qué? Y la primera vez no me entero, pero la segunda vez ya sí lo entiendo y sigo estando ahí. Yo no tengo problema en preguntar, no tengo problema en equivocarme porque me encanta equivocarme en el sentido de si no me equivoco no puedo aprender. Nadie nacemos sabiéndolo absolutamente todo. No hay otra manera que aprender que no sea equivocándote. Entonces, para mí me encanta poder decir algo y que alguien me diga, no, no es así. Y yo decir, ah, es verdad, no es así. Pero si yo digo algo y nadie me dice no es así, digo, pues no, no hay argumentos contra eso, entonces será cierto. Pero lo expongo, aunque pueda ser equívoco, para que me corrijan, porque si no, no hay manera de que yo aprenda. Si uno no dice lo que piensa, no hay manera de saber si está equivocado o no, o el por qué está equivocado o no. Entonces, muchas veces me equivoco y me corrigen, y entonces ahí aprendo. Entonces ya sé para la próxima que esto no, pero esto sí, y así, y voy sumando hasta que tengo todos los puntos tocados. Si alguien me dice, me contesta por aquí, ya sé que es esta la respuesta, porque me la dieron. Si me dice alguien esto por aquí, ya sé que es la otra respuesta, porque ya lo pregunté yo antes y me la dieron. Más que en profundidad es como tocar todos los vértices para saber una visión, en vez de profunda, superficial. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora sí, para ir cerrando, dos preguntitas más. La primera, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? ¿Cómo ve el futuro de Bitcoin? Pues esto viene muy a colación de la primera pregunta de lo que hablamos que hiciste tú, de la forma de Bitcoin, que no es la que está evolucionando. Eh, pues y también con lo de los Pokémon, porque creo que esta no es la verdad, la forma final de Bitcoin. Cuando se crean tendencias, lo natural y el progreso de las tendencias es, primero empiezan en grupos pequeños, luego se vuelve mainstream, todo el mundo lo usa y luego también decae. Pasa como lo que hablamos de los sistemas, eh, y incluso se degenera o se vuelve en contra de lo que era en un origen, ¿no? Como por ejemplo el punk o ser no sé, mm, bueno, yo creo que se ha entendido, ¿no? Sí. Entonces, sí, es que no me quiero meter. Entonces, Bitcoin ahora mismo está creciendo. Es un bebé, acaba de nacer
y no es su forma final, tiene que evolucionar y ya veremos cuál es su forma final, porque tendrá una forma final, pero esta no es su forma. Entonces, le queda mucha vida, le queda muchísima vida a Bitcoin por lo que tú decías, llegará un momento en que igual Bitcoin se use diferente. Yo creo que ese Satoshi se guardó unas cuando decidió que se minase el último Bitcoin en 2140 aproximadamente, eh, porque hasta entonces nos va a mantener como en expectativa de la peli, porque pasará algo también cuando se termine de minar Bitcoin, algo pasará después, porque hay un final. Entonces hasta ahí es probable que se mantenga como el interés y luego veremos en qué se transforma una vez ya se haya minado todo. Yo creo que no hay una forma final. Yo creo que Bitcoin va a estar siempre para solucionar problemas urgentes que tenga la humanidad. Hoy el problema urgente que tenemos es arreglar el dinero. Cuando arreglemos el dinero, va a haber otras cosas para arreglar que probablemente hoy no lo imaginamos, porque a mí me encanta decir cuando se empiezan a pelear, vienen los de Bitcoin, a mí me gusta decirle Bitcoin verde a estos, a los del fork, vienen a decir que va en el 2140 y entran con sus pajas mentales de que si los mineros y que hay que aumentar el tamaño de bloque y todas esas cosas. Digo, vos no podés pensar qué va a pasar en el 2140 usando lo que tenemos hoy. Porque el 2140 es como decir, querer discutir el año 2026 con la tecnología de los 80. No sabés qué va a haber. Entonces, y yo lo que a mí me preocupa es cómo hiperbitcoinizar más rápido. Después, en el 2040, que es lo que dicen los del Bitcoin verde, que va a haber, que va a caer tanto el reward de la minería, que no va a haber mineros y que la red, y que si no lo usamos para transacción, en el 2040 vamos a tener otro problema. Hoy el problema es solucionar el problema del dinero y todo lo demás se va a terminar arreglando. Yo soy un fiel creyente en el libre mercado y en los incentivos. Siempre va a haber incentivos para resolver todo. Y Bitcoin, vuelvo a repetir, es esa herramienta que tenemos es como una herramienta, como cuando uno juega a las cartas, que tiene el comodín, que el comodín vale la puede reemplazar por cualquier carta. Bueno, es ese comodín que nos ayuda a solucionar el problema urgente que tiene la humanidad. Hoy es el dinero y la energía. Bueno, Bitcoin viene a resolver eso. Quizá en 20 años, en 30 años, en 50 años, ya tengamos esos problemas resueltos y va a haber otros problemas, porque también los problemas están buenos, porque los problemas te hacen evolucionar. Entonces, Bitcoin va a ser ese comodín para solucionar ese problema y va a ir mutando de acá hasta que, no sé, se termine el universo. Es mi visión, yo tengo esa visión a veces cuando me pongo a hablar de Bitcoin, en la parte filosófica puedo estar divagando un montón de tiempo, pero creo que Bitcoin es eso, es esa herramienta que nos dio Satoshi para solucionar problemas. Es un solucionador de problemas. También me gusta mucho porque qué suerte que tenemos un comodín. Mente, tenemos un comodín y ese comodín es Bitcoin. Podríamos no tenerlo. Hoy lo tenemos. Así Lo que no que, lo teníamos. por Ese es eso, el muy tema. bien. No Mejor, lo un juego teníamos mejor. y es lo que nos dio Satoshi. A ver, es que la declaración que hace Satoshi Nakamoto en el bloque Génesis es la declaración de decir, bueno, el poder ahora lo va a tener no lo tienen más ustedes. A mí la declaración del bloque Génesis de que poner el ministro de Economía de Inglaterra va a salvar nuevamente a los bancos, fue una declaración para decirle, bueno, mirá, eh, esta vez la vamos a pagar nosotros de nuevo, la próxima no, porque tenemos esto que acaba de nacer, tenemos este comodín que nos da poder a nosotros para resolver problemas. Y hoy el problema es el dinero. En 20 años el problema puede ser otro. Y ahí va a estar Bitcoin para ayudarnos a resolver el problema y darnos respuesta para todo. Y ahora sí, la última pregunta. Si tuvieras la chance de encontrarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías
¿A él, a ella o a ellos? Pues siendo realista, lo que le diría es, gracias, me has mejorado la vida y ya, y me iría. Porque tampoco, como, bueno, sí, no sé, eh, mm, tam- o sea, que el resto de cosas que le diría, la verdad, sonarían súper pelotas, ¿sabes? Como, guau, te admiro un montón, eres un genio increíble, no sé, como solo podría decir como un montón de palabras así de, guau, eres el puto amo. Entonces, pero si pudiera preguntarle algo, le preguntaría, igual si cambiaría algo de Bitcoin, ¿sabes? Y que se siente que le faltó añadir algo, como, ¿sabes? Que ahora con el tiempo pasado diría, ay, si le hubiese metido esta pieza sería perfecto. Eso, Yo creo que tomando ¿cómo es que se llama? Lo que digo siempre, que somos todos Satoshi, yo creo que es perfecto Bitcoin. Y creo que Satoshi hizo, tic, lo dejó y empezó, y lo hacemos perfecto todos nosotros día a día. Pero es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque decirle qué le hubieras cambiado, qué le cambiarías. Pero acá la otra cosa es como, vuelvo al tema del comodín y tomo una frase que dijo Lunaticoin el día de la BitConf, cuando yo estuve en el panel con ellos, y yo dije que un problema para Bitcoin sería que apareciera Satoshi. Y Lunaticoin dijo, no, si Satoshi viene y dice, yo cambiaría esto de Bitcoin, y la gran mayoría de la gente dice no, por más que sea Satoshi Nakamoto, la gente va a decidir que Bitcoin siga para el lado que tiene que seguir. Y eso es lo maravilloso. sí, sí, desde el día uno, open source, es que él le dio todas las herramientas a Bitcoin con las que tú no puedes luchar. O sea, él lo hizo, Bitcoin es inevitable porque no lo puedes evitar, porque le dio todas las herramientas que ni él puede luchar contra ellas, ni siquiera Satoshi. Y en el sentido, la baza que tendría Satoshi es el millón de Bitcoins que tiene, que sería la persona que más Bitcoin tiene en el mundo, ¿no? Entonces, esa es la baza que tiene Satoshi, que no es pequeña. Pero en cuanto al resto de poder sobre Bitcoin, quiero decir, pero en cuanto al resto, eh, no, todo lo hizo Claro, eh, in- lo hizo resistente a todo, porque él entendió, yo creo, no lo sé esto, pero yo, como yo lo veo, si yo me hubiera puesto en su lugar, yo entendería como voy a mirar en el futuro eh, qué es lo que va a funcionar, qué es lo que sobrevive. Entonces, si te pones Internet como referencia, porque entiendes que Internet es el siguiente plano, eh, ¿qué tiene Internet? Que es infinito, es como el universo, ¿no? Es como se expande, pero no tiene fin. Sabemos que se expande, pero no tiene fin. ¿Y cómo es el universo descentralizado, entonces? Si se expande, es descentralizado. Entonces, voy a ponerle, no puedes parar Internet, no vas a poder parar Bitcoin tampoco. ¿Por qué? Porque no exacto. es, ¿por qué no puedes parar Internet? Porque es descentralizado. No necesitas permiso para usar Internet. Como le puso todos esos elementos que ya existían, que sabe que son los que van a triunfar. La gente se ponga como se ponga, la centralización está muerta, aún, o sea, ya tiene el final, ¿no? Está viva, pero ya tiene su día de muerte, entonces solo está muriendo. No nace más, no crece más. Lo nuevo no viene centralizado. Lo que nace centralizado muere enseguida. Todo lo nuevo que nace ahora es descentralizado, porque es lo que funciona. Y la IA también nos enseña eso. Al final la IA parece que, no, mucho control, pero la IA no viene a enseñarnos control, porque la IA ya sabe que el control, el único final que tiene el control es el descontrol. No hay un control final absoluto, no existe, porque si no, no existiría la palabra descontrol. Entonces, eh, Satoshi sabe que si hace algo controlado, centralizado, va a morir
porque ya no funciona en el sistema, en este plano, en este nuevo sistema. Entonces hizo a Bitcoin con todas esas cosas que ya no lo pueden matar. Y eso significaba que él no podía tener poder tampoco con él. Entonces tiene mucho sentido. Exacto. Bueno, y en realidad, como decías vos, el único poder que tiene Satoshi es su 1.100.000 Bitcoin, que en realidad lo único que puede hacer con eso es, sí, dampearlo, venderlo y que el precio baje, que en definitiva, como vos pusiste en el meme que más te gusta, el precio es apenitas lo que importa de Bitcoin. Entonces, mañana viene Satoshi y dice, no, vendo el 1.000.000 de Bitcoin, Bitcoin se va, no sé, de 73.000 que está hoy, se va a 20.000. ¿Qué pasa? Bueno, Nada. Va a recuperar después. bueno, pero también si Bitcoin es la moneda mundial, global, sería la persona más poderosa del mundo. O sea, no es solo También, que lo puede untear, también, es que de repente sería la persona con más poder y más rica del mundo. también. Pero bueno, lo dejamos eso para Satoshi. Y la última pregunta, y ahora sí, es, ¿qué meme le regalarías a Satoshi de los que hiciste hasta ahora? ¿O harías uno especial Pues para Satoshi? mira, lo tengo claro porque para mí Satoshi es Nick Szabo, para mí. Y yo estaba en la, en la red social Gap, que él estaba allí también cuando dejó Twitter, y puse el meme del día del white paper. Tengo un meme que sale Satoshi con su capucha y tal así, y tiene el papel, pone white paper, él lo tiene en la mano y pone white paper, y el white paper tiene dos alitas, ¿no? Como soy libre. Y, y es un meme así, siempre tiene el fondo naranja y tal. Y ese lo publiqué en Gap y le etiqueté a Sabo. Y me dio like. Y claro, y para mí fue como, o sea, ahí no había nada de movimiento, ni hay movimiento de mis memes, pero yo creo que como le tagué, pues lo vio y pues sí, le gustó y le dio like. Y para mí fue como, pues le regalaría ese, porque si para mí Satoshi es él y justo ese que para mí representa a él le gustó, pues por supuestísimo se lo daría. Perfecto, perfecto. Bueno, Red, de nuevo te agradezco un montón por tu tiempo. Ha sido un placer hablar de nuevo con vos. Hacía mucho que quería volver a hablar con vos, tenerte de nuevo en nuestro canal, porque aquella vez fue una linda charla como la de hoy y bueno, no se perdió, pero está subida en Rumble y demás. Pero bueno, está bueno tener una actualizada y ver en qué andás y cómo andan tus proyectos. Para la gente que nos siga, algo más que quieras agregar y cómo pueden seguirte y cómo pueden comprar tus dibujos. Pues en todas las redes que me hago, como nadie tiene mi nombre cogido, eh, si ponen Maxis Club, les salgo yo, porque ya me he ocupado escogiendo mi nombre. Entonces es muy sencillo. En cualquier red que usen, ponen Maxis Club y le va a salir seguro. Y también estoy en Noster. eh, los cuadros los voy sacando de forma aleatoria, no tengo como fechas cumplidas porque a ver, es un poco hacer las subastas, lo que no se ve es un poco complejo, porque no es una venta normal como cuando vendes un producto, entonces tienes que abrir fechas, en las webs que lo hacen, Plebeyan está ahora, lo tiene cerrado lo de las auctions, lo de las subastas, y lo están mejorando. Ya me dijo Chefi, que es el creador de la página, que me dijo que estaban trabajando en ello y que lo están haciendo muy chulo y tal. O sea, ya lo tuvieron abierto, luego lo cerraron y ya están trabajando en ello y bueno, yo estoy esperando porque pues, que está sobre Noster, me parece como mucho más interesante como herramienta, pues que el City también son majos, se portan bien, o sea, se manejan bien y lo que pasa que ellos, tú haces subes tu, ay, como la petición de subasta
Y entonces, pues al mes o a los 2 meses te dice, mira, vamos a hacer subastas de tal día con toda esta gente. Entonces, como que es una organización que no depende de mí. Entonces, no es aleatorio. Lo voy haciendo de forma aleatoria y es lento, es lento. Yo si quisiera hacerlo cada semana no podría porque no depende de mí los tiempos. Pero bueno, está bien porque así voy haciendo hype. La gente dice, uy, esto cuando sale subasta hay que aprovechar el momento porque no hay subasta no sé hasta no sé cuándo más. Y, y eso, entonces, así funciona. Y decirle algo a la gente, ¿no? Que lo que dijiste al principio, que te den like, que te sigan, que compartan este espacio, porque, porque es gratis, te ayudan un montón, tú estás haciendo un trabajo muy importante aportando y no les cuesta absolutamente nada apoyar a proyectos Bitcoin, a Bitcoiners que estamos dando lo mejor de nosotros también para apoyar culturalmente y de otras maneras al entorno de Bitcoin para que crezca y que te den un like, que te den 20 likes con sus 20 cuentas que deben tener diferentes, que te den like con todas las cuentas y que te den follow y todas esas cosas. Esperemos. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Red. Ha sido un placer, como siempre, y bueno, espero que hablemos en un tiempo para que nos cuentes cómo sigue todo. Muchas gracias. Pues sí, hablaremos seguro porque yo siempre estoy súper a gusto cuando hablo contigo, así que encantadísima de repetir cuando me digas. Excelente. Bueno, y para todos los que están del otro lado, si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en las redes sociales, porque de esa manera nos ayudás un montón en nuestra titánica tarea de pintar el mundo de naranja y obviamente también seguís a las redes sociales de nuestra invitada, porque si no, me enojo. Así que bueno, gente, compartan el episodio con la gente que quieran, compartan el episodio con la gente que odien, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. In the glow of my screen, I saw it all start. Bitcoin, a code, a new kind of art. How were you?